Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este Hell Arise de la Warstone Series, que haciendo un pequeño recordatorio del vídeo anterior, aquí los republicanos hicieron un asalto al bando nacional y aquí cometí un pequeño error. Que ahora os diré qué es lo que pasó. Nada, es una chumina, pero bueno, aún así os lo tengo que comentar. Y por allí pues vemos que esa compañía A de republicanos, esto de aquí, se está empezando a recomponer para intentar asaltar otra vez la ciudad que la tiene en posesión el bando nacional. Muy bien, venga, vamos a ese error que no tiene mucha historia, pero bueno, aún así, esto de aquí, cuando hicieron el asalto y recibieron un impacto, se me olvidó que este este líder, resulta que tiene un 6 de color rojo. Tenía que haber tirado los dadetes para ver si recibían un impacto extra. Así que vamos a hacerlo, ¿vale? 6 y 1, 7, ¿vale? Estos reciben un impacto extra. Así que, a ver, darme un momento que no encuentro yo lo de los impactos. Vale. Y ahora ya sí que quedaría esto apañado. Ya todo esto quedaría perfecto, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar ahora este nuevo turno. Son 8 turnos los que consta este escenario. Vamos a tirar los dadetes para ver quién tiene la iniciativa. Acordaos que ahora mismo tiene un +2 el bando republicano. Primero porque tiene la iniciativa y segundo porque es el atacante. Vale, 4 contra 2. 2 y 2, 4. Vale, pues están empatados, hay que volver a tirar. 4, vale, pues el bando republicano vuelve a salir victorioso y vuelve a tocarle. Venga, empezamos este turno 6, que lo que va a ocurrir va a ser... Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, porque aún no lo tengo todo conmigo, ¿eh? No las tengo todas conmigo... Como se suele decir. Venga, pues vamos a empezar por esta zona de aquí y después ya nos desplazamos a la parte izquierda. Vamos a arrimar la camarita y así lo vemos con detalle. Venga, pues ya lo tenemos por aquí, ya lo tenemos más cerquita este plano. Vamos a continuar con el asalto. El bando republicano de momento va a intentarlo y lo que va a hacer va a ser intentar meter alguna sección más en el asalto, por lo menos para intentar apañarse. Pero antes de hacer eso, como va a continuar con el asalto, ¿vale? Antes de pedir los refuerzos, aunque podría pedir los refuerzos y después ya veríamos que sería una solución. Vale, venga, va a pedir los refuerzos. Van a entrar estos de aquí, o intentarlos por lo menos, que va a ser 6 más 1, 7. Pues venga, vamos a ver qué es lo que sale en los dados. Vamos a ver si sale un 4, ¿vale? Uno de ellos, bueno, está fuera de cámara, perdonad, lo voy a poner ahí. Vale, uno de ellos sí va a entrar y ya el otro no va a poder acceder, así que este se quedará ahí y se quedará en reacción, por ejemplo, ¿vale? Porque el número máximo de pasos que pueda haber en un hexágono, acordaros, es de 9 pasos, y si es en asalto, como muchos son 18 pasos. Como estos están entrabados en combate, pues nada, esto se queda así y no habría mayor inconveniente. Vale, pues estos ya están todos trabados en combate. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Lo que va a pasar es que va a continuar, y eso lo tenemos que ver aquí en los modificadores al dado, ¿vale? Si continúa el asalto, en este caso continúa el asalto, esta parte de aquí arriba no hay que hacerla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que antes de hacer nada tenemos que ver el ratio de fuerzas otra vez, que ahora mismo serían 2 y 2, 4, 4 y 3, 7. 7 contra 9. Vale, 7 contra 9 lo tenemos por aquí. 7 el atacante y 9 que nos tenemos que venir aquí el defensor a 1, 5. Lo tenemos por aquí, 1, 5. Vale, pues 1, 5. Fenomenal. Pues ese es el ratio de fuerzas. Pues vamos a tirar el dadete y a ver qué es lo que sale. Tiramos el dadete, sale un 5
y con un 5 el bando republicano lo tiene bastante mal, ¿vale? Tenemos por aquí a 1, 1, 5, aquí que me he ido. Vale, pues perderían un paso y encima se retiran 1. Vale, pues el bando republicano lo tiene bastante mal, pero bastante mal. Con esto han perdido 3 pasos. Ahora ya sí van a poder estar todos juntitos, ¿vale? Se retiran 1 y tenemos que ver si hay un segundo impacto. Acordaros que este de aquí, al ser de color rojo, hay que ver si reciben un segundo impacto estos bichos. Vamos a tirar los dadetes. Voy a coger... Vale, sale un 4, con un 4 no ocurre absolutamente nada, no reciben ese segundo impacto, pero estos de aquí sí que se van hacia atrás. Y ahora tenemos que hacer chequeo de moral de compañía debido a que se han retirado del asalto, ¿vale? Pero aún así, dejad un momento que los coloque, ¿vale? Venga, pues entonces, como son 3 pasos menos, 3 menos 6 son 3, más 1 el liderazgo son 4, pues vamos a ver si... Pues sale un 4. Sale un 4. Han tenido suerte, ha salido un 4 y se van a mantener aquí. Así que fenomenal. Si escucháis por ahí es porque tengo la cría, ¿vale? La tengo por aquí danzando un poco. Venga, estos quedarían así en reacción. Esto lo voy a poner por aquí. Pueden estar ahora mismo todos juntitos. ¿Por qué? Porque han perdido 3 pasos. Como han perdido 3 pasos, ahora mismo hay 9 pasos en este mismo hexágono. Bueno, como veis esto ya quedaría así, con lo cual vamos a ir otra vez vamos a ir al bando nacional, que le tenemos por ahí arriba, le tenemos un poco abandonado. Venga, vamos a ver qué va a poder realizar la Guardia Civil. Pues tenemos por aquí a la Guardia Civil, que evidentemente van a seguir manteniéndose al pie del cañón, estando en reacción, ¿vale? Se van a poner así en reacción y estos en reacción. Vale, fenomenal. ¿Y qué es lo que va a intentar el bando republicano? Pues porque ahora ya sería su turno, su momento. Pues va a intentar recuperar a estas secciones. Así que va a activar a ese oficial y va a intentar recuperar esta sección de alguna manera, porque lo tiene sumamente complicado. Entonces serían 6, ¿vale? Menos 1 son 5. Vamos a ver si tiene suerte. 3 y 1, 4, hoy está, vamos, con muchas ganas, hoy se le ve con muchas ganas. Pues venga, esto lo tenemos por aquí así, vamos a dejarlo así, ¿vale? Porque como son gente que ya tiene un impacto, los dejamos todos los que tienen impacto aquí y aquí. Vale, y este de Routed se quita, ¿vale? Este de aquí, de momento se va a mantener ahí en el sitio, porque si no van a quedar fuera de mando en el próximo turno. Todos quedarían ahí. Esperar, no, vamos a hacerlo de otra manera. Como eso se ha activado, este se ha venido aquí, lo que vamos a hacer es que se junten todos y así este oficial se viene aquí, ¿vale? Para intentar en el próximo turno intentar recuperar esa sección y ya ir a por todas en el último turno. Vale, fenomenal, pues ya está todo apañado, ya tiene la estrategia apañada para intentar atacar de alguna manera, a ver si le da tiempo, que yo creo que sí, porque quedan todavía 2 turnos, en 2 turnos da tiempo a arrasar la zona, que no veas. Muy bien, pues venga, vamos ahora con esta parte de la compañía B republicana, porque el bando nacional ya no tiene más con qué actuar, con lo cual continuamos. Venga, entonces esta compañía B republicana se va a preparar y va a realizar un asalto a ver si puede acabar con estas unidades de falanges. De hecho, lo que va a hacer, fijaros, como ya está finalizado, va a hacer lo siguiente: 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Estos dos van a intentar primero el preasalto. ¿Vale? Y lo van a hacer así, van a bordear la zona. ¿Por qué? Porque así se queda con ese punto de victoria también. Así que esto vendría por aquí, esto vendría por aquí. Y vamos a ver si el preasalto sale o no sale. Y esta unidad se va a quedar aquí. El oficial va a entrar y para adelante. Por cierto, otra cosa que se me ha olvidado, tengo que tirar para ver si
el oficial, este de aquí, pues muere o no muere. Como ha sufrido, nada, 4 y 1, 5, nada, no muere, así que nada, Hachina. Vale, ahora ya sé es que va todo bien, todo correcto, todo fenomenal. Genial. Pues a ver, ¿cómo hacemos las cositas? Pues ya sabemos, ¿no? Va a haber un asalto y con porque se está poniendo ya muy cansinos, se están poniendo súper cansinos estos, los republicanos. A ver si soy capaz yo de volver a quitar esto. Venga, vamos a dejarlo así y ya está. ¿Vale? Realmente aquí lo que nos interesa es el factor de fuerza. Vale, esto ya sabemos que está finalizado, pero se van a poder defender. Muy bien, pues venga, van a intentar ahora, a ver, ¿qué moral tienen? Tienen moral 7, lo vemos por aquí que tiene una moral de 7. Pues cogemos, tiramos la leche, vamos a ver si sale el primero. El primero entra, así que no hay ningún problema, este de aquí va a entrar. Vale, vamos a ver el segundo. El segundo no entra, tiene un 9, por aquí sale patatín patatán, ¿vale? Así que este, por ejemplo, se va a quedar y vamos a ver si entra el tercero. Y ya de paso, pues el cuarto. Vale, el tercero no entra y vamos a ver si este entra. 6 y 1, 7. Vale, pues entran 2 y se quedan 2. Y menuda la que he liado. Dame un momento que voy a recomponer todo esto. Bueno, pues ya como veis lo tenemos ya por aquí, tenemos estas dos secciones contra estas tres secciones. Como estos ya han pasado, lo que voy a hacer, lo que va a hacer el jugador nacional va a ser el fuego defensivo ahora, ¿vale? En vez de haber esperado a que pasaran, a esperar antes de que pasara el chequeo preasalto, pues como al final se queda lo mismo que lo mismo da, es mejor esperar a que hagan el asalto y así poder dispararles que antes de que hagan ese chequeo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no todos lo superan, con lo cual el daño que se vaya a recibir posiblemente ni compense. Por eso es casi mejor en muchas ocasiones esperar a que lleguen, se pasen el chequeo de moral para el asalto y después intentar con el fuego defensivo batirles. Vale, pues venga, entonces son 3 y 3, 6 y 3, 9 entre 2 a 4 y medio, que serían 5, ¿vale? Vamos a ver, sale un 8, ¡buah! Con un 8 no hacemos nada. Vale, hay un 8, 8 de atacante y 5 de fuerza, que venimos por aquí, 8 y 5, perdonad que está dando por ahí el reflejo. 8 y 5. Quitando los modificadores, que hay 6 pasos, por ejemplo, sería un -1. Tenemos por aquí que han movido, tendríamos un -2, ¿no? A ver, objetivo, no, sería otro -1, o -2, con lo cual, como mucho, se quedan en 6. Pues nada, pues 6 es agua, ¿vale? No le va a hacer absolutamente nada. Ha sido una tirada muy alta, no consiguieron hacer nada de nada, con lo cual, pues, poca chichota, poca chicha. Si lo llega a saber el bando nacional, podían haberlo dejado en reacción, pero como no tenían la iniciativa, no podían dejar en reacción, aparte de que estaban trabados en combate cuerpo a cuerpo. Vale, pues venga, estos han salido de momento airosos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. Ahora ya que están dentro, tenemos que ver el ratio de fuerzas. Aquí tienen 6 y aquí tenemos 9, que va a ser un 2 a 1, vamos, pero asegurado. El ratio va a ser un 2 a 1, pero fijo, vamos a ver por aquí. Atacante, 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 atacante. Atacante tiene un 6 y el defensor tiene un 9. Pues 1, 1 y medio. 1, 1 y medio. Vale, pues 1, 1 y medio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tiramos el dadete. Vamos a ver qué dice el dadete. Saquemos 6. Un 6. Fenomenal. Ha sacado un 6. Un 6, 1, 1 y medio. Madre mía. Una pérdida por parte del republicano. Encima se retirarían 2 hexágonos. Y vamos a ver los modificadores. Dice el atacante moral 8. No, el atacante tiene moral 7. ¿Vale? Tiene moral 7. El defensor moral 6. No, tiene moral 7 el defensor.
Veteranos, legión, patata y patata, nada. El defensor moral 8, no, tiene moral 7. El atacante moral 6, no, esta vez no. Y unidades marcadas con acción arriesgada tampoco, milicianos tampoco y defensor en trinchera tampoco. Vale, pues entonces aquí tenemos la historia. Aquí tenemos la historia. 1, 1, 5. Y ha sacado un 6, pues fijaros, es este de aquí. Una baja y se retiran 2 hexágonos. Una baja y se retiran 2 hexágonos. Vale, yo creo que hice chequeo de moral aquí. Yo creo que no hice el chequeo. Sí, hice el chequeo de moral. Vale, pues entonces se van a retirar 2 hexágonos. Pues serían 1 y 2, se vendrán aquí. Vale, estos se van a retirar aquí. Estos se van a retirar aquí. Esos no se retiran, esos se quedan ahí. Y ya lo voy a poner ahí, que se van a quedar fuera de mando. Para que no se me vaya la pelotilla. Lo voy a dejar ya aquí marcados como fuera de mando. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. Hemos dicho que va a recibir un impacto. Bueno, como va a recibir un impacto, tenemos que ver si van a recibir un segundo impacto. Y con ello, pues, hacer el chequeo. Vamos a ver primero esto. 4 y 2, 6, no recibe un segundo impacto. Vamos a ver si el oficial muere. Vale, pues el oficial se mantiene. 6 y 4, 10, no hay ningún problema. El oficial se mantiene en el mismo sitio. Así que, vale, pues nada, pues aquí quedan estos. Ah, y me faltaría el chequeo de moral. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el chequeo de moral. Chequeo de moral. Tienen 7 de moral, 7 de moral. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta moral. No la supera. No lo supera. 6 y 3, 9. Estas unidades se rompen. Aparte, pues nada. ¿Esto qué es lo que va a pasar? Que viene por aquí. Estos aparte está finalizado. Fuera de mando. Están también rotas. Y estos están rotos también. Esto significa que tienen que salir huyendo. ¿Vale? Entonces, como van a huir, se tienen que mover los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5 se quedan en el mismo sitio. Y estos se quedan aquí también. Y este se queda aquí. Madre mía, esta legión está... O sea, esta legión... esta falange está, vamos, fuerte, pero a más no poder, 1, 2, 3, 4 y 5... O 1, 2, 3, 4 y 5, lo mismo da. Sí, aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Vamos a dejarlo ahí porque es el más cercano hacia su oficial. Vale, pues estos quedarían aquí. De hecho, esto tendría que venirse por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2. Sí. Pero es que aquí está... Sí, aquí, se quedarían aquí, ¿vale? Como no tienen ningún sitio para protegerse, pues el sitio más cercano es este de aquí. Vale, esto ya están finalizados, con lo cual ya no van a poder realizar nada más. Y no han recibido ni un impacto, ni han recibido nada. Así es que estos republicanos están muy mal, no valen para hacer asaltos, tienen que disparar a distancia, porque no son capaces de levantar cabeza. Vale, pues con esto ya hemos finalizado este turno 6, así que esto ya quedaría por aquí finalizado y ya estaría, ¿vale? Pues venga, retirada de marcadores, volvemos a quitar los marcadores, todos ellos, este quedaría fuera, esto quedaría fuera. Buah, esto lo tiene súper chupado, como le toque ahora mismo al bando nacional, no te digo nada y te lo digo todo. Porque van a poder batir a tiros a esta compañía sin ningún miramiento. Y les puede hacer bastante pupa. Y tienen bastante fuerza. Tienen una fuerza contundente de 9. Vamos a ver cómo nos montamos todo esto. Vamos a ver, estos están en retirada, pero esto sí lo podemos quitar así. Y esto lo podemos dejar así. Estos que están en reacción lo voy a dejar como tal. Bueno, no, porque si no... Vamos a ver. Venga, eso lo dejamos así, eso lo dejamos así.
Y los otros que no lo vais a ver, que no estáis viendo, que quedan por aquí en la esquina. ¿Vale? Venga, pues hacemos así y ya queda guay. Muy bien. Venga, pues entonces vamos a tirar el dadete y vamos a ver quién tiene iniciativa. Acordaros que tiene un +2 el republicano por ser atacante y tener la iniciativa en el turno anterior. Pues 4 y 7. Vale, pues el republicano sigue teniendo pues esta iniciativa, este empuje. Ya estamos en el penúltimo turno. Esto ya está súper chupado. Fenomenal. Pues venga, va a empezar el bando republicano que evidentemente lo que va a hacer va a ser pegar tiros aquí directamente. Estos ya se han cansado, que no puede continuar esto así y no van a realizar ningún asalto, sino directamente van a pegar tiros y se van a quedar tan anchos, ¿vale? Así que va a ser 3 de fuerza más 2 de fuerza más otros 2 de fuerza más otros 2 de fuerza de aquí. Así que son 2, 4, 6 y 6 y 3, 9. Pues venga, son 9 de fuerza y van a disparar directamente aquí. Pues venga. Jopetas. Con lo bien colocadito que lo tenía, se ha ido todo el garete. Venga, paso ya. Vale, pues sale un 3. Con un 9 de fuerza, un 3. Esto es mucho mondongo, ¿eh? Esto es mucha tela. A ver, un momento que lo tengo yo por aquí, la tablita. Con 9 ha salido un 3. Buah, 5 impactos, ¿eh? Fijaros. Un 3, un 9, son 5 impactos. A ver, modificadores. Dice que hay 6 pasos o más, ya sería un -1, pero como no se han movido ni nada, pues nada, simplemente sería un -1, con lo cual hemos dicho, ¿cuánto era? 9 de fuerza. 9 de fuerza son 6 impactos. Son 6 impactos. 6 impactos al final. Buah, pues 6 entre 2 que tiene el terreno, pues a 3. Pues 3 impactos que se comen estos de aquí. Están a 1 de empezar ya a hacer chequeo de moral para ver si se rompen o no se rompen, o huyen, no huyen, a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Aquí les ha hecho bastante polvo a esta compañía A de falangistas, pero bastante. Ahora tiene que tirar el dadete, porque si os fijáis es de color rojo, para ver si pues sufre una baja más. 6 y 4, 6 y 5, 11, una baja más. Ahora sí que tienen que hacer chequeo de moral. Madre mía de mi vida. Madre mía, qué mal se la ha puesto. Pero mal se la ha puesto aquí al bando nacional. A estos falangistas ya mucho estaban durando. Demasiado estaban durando. Esos asaltos estaban aguantándolos. Pero está claro que son bastante vulnerables a los disparos directos. Muy vulnerables. Bueno, pues venga, chequeo de moral. Ahora mismo tenemos un -1. Tenemos un -1... ¿vale? Porque supera en 1 la cantidad de secciones que hay. Es decir, una baja, 2 bajas y 2 bajas que hay de aquí son 4. Como hay 3 secciones, pues son 4 menos 3, pues 1. Pues eso es lo que hay que restar aquí a la moral. Eso ya lo he comentado un montón de veces de cómo funcionaba, ¿vale? Pues entonces son 7... menos 1 son 6, más 1 el liderazgo son 7. Vamos allá. 12, se rompen. Se rompen y encima huyen. ¿Vale? Se rompen, huyen y eso significa que estos se van fuera de juego. Vale. Porque huyen por aquí, así que adiós. Adiós muy buenas. Adiós muy buenas. Pues venga, una sección completa que se ha ido. Está claro que los republicanos van a ganar esta partida. Y ya con esto, estos de aquí ya quedarían finalizados. Y ahora lo que va a hacer el bando nacional, porque es su turno del bando nacional, estos van a seguir quedándose en reacción. Se van a mantener en reacción.
y ya con esto quedaría apañado, ¿vale? Pues venga, en reacción. Vamos a ver, ¿qué más va? Ahora es turno del bando republicano. ¿Qué es lo que va a hacer el bando republicano? Bueno, pues va a intentar reconstruir el que tiene por allí en la esquina que no estáis viendo. Va a intentar reconstruir esa unidad completa y a ver si pueden avanzar hacia esta ciudad y volverla a tomar. Venga, vamos a continuar. Entonces, el bando republicano, este de aquí, vamos a ver qué hace esa sección que tienen aquí. Vamos a ver si son capaces de levantar cabeza. Solo tiene que sacar un 6 para poder recuperar esta unidad. Vamos a ver. ¡Ay, un 7! ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Bueno, pues nada, pues entonces esta unidad se queda aquí. No va a poder hacer nada más. Y estos, pues poca chicha, ¿eh? Poca chicha. Estos se quedan... pues es que ya no pueden hacer más. Es que no van a poder hacer más. Pues se quedarán aquí en reacción y ya quedarían apañados, ¿vale? Estos quedan en reacción, no van a poder, ya no llegan a la ciudad, con lo cual ya no hace nada. Vale, pues venga, entonces ya sería turno del bando nacional otra vez. Perdón, republicano, que lo que va a intentar va a ser recuperar estas secciones de aquí. Vamos a ver si puede recuperar a Compañía. Primero, intentando recuperar a Romero. Vamos a ver, tiene que sacar un 7 o menos y sale un 10. ¿Vale? Con lo cual, pues no consigue recuperarse. Como no consigue recuperarse, pues todos quedan pues como están, ¿vale? Todo queda routed, así que nada, pues ahí está. Están rotas simple y llanamente. Muy bien, pues venga, con esto ya vamos a al último turno 8. Ya sabemos que tienen 1+2 los republicanos, de sobra, así que no hay que pensar mucho. Y ahora vamos a quitar los marcadores, vamos a ver quién está fuera de mando, a ver, estos están fuera de mando y ya no tenemos nadie más allí, ya no hay nadie fuera de mando. Con lo cual, pues ya está, vamos a ver, vamos a activar entonces a los republicanos, que lo primero que van a hacer va a ser mover estos de aquí, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, y se quedarán aquí, ¿vale? Se van a quedar aquí. A ver, que me dejo a la mitad. Venga, con estos 5 ya quedarían aquí. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer por parte del bando nacional, que ya evidentemente se quedan todos en reacción por si acaso llegan, pero evidentemente es el último turno, ya no va a llegar, pero bueno. Vale, pues venga, turno del bando nacional, estos están fuera de mando, así que no pueden hacer nada. Vamos a ver si se puede apañar lo tenemos por aquí, este oficial. 6 y 4, 10 otra vez, con lo cual nada de nada, esto ya queda como finalizado. ¿Vale? Estos quedan finalizados y estos también. No pueden recomponerse porque el único que lo puede hacer es el oficial. Pues venga, vamos a aquellos de allí y a ver qué es lo que ocurre. El jugador que lleva el bando republicano podría haber hecho aquí una jugada, aunque hubiese quedado fuera de mando. Podrían haber hecho 1,5, 2,5, 3,5, 3,5, 5, ¿vale? Se podrían haber quedado aquí. Y ahora mismo, pues sí, se podrían haber quedado aquí para intentar disparar en el siguiente turno. Lo que pasa es que lo iban a tener complicado porque estos tienen un divisor de 5. Era bastante difícil. Bueno, vamos a ver si es capaz de recuperar a esta sección de aquí. Vamos a ver. 4 y 4, 8, nada. Esto sigue sin poder recuperarse, con lo cual, pues ahí se quedan. Ahí se quedan, no van a poder hacer nada más. Esto ya quedaría aquí como finalizado y todos quedan como finalizados. Venga, este es finalizado y este también está finalizado. ¿Vale? Y ya así es como quedaría este escenario. Si hacemos recuento de los puntos, aquí tiene un puntito. Más 3 puntitos son 4. 4 más 9. Por las bajas que ha sufrido una compañía entera, ¿no? La unidad A, que había desaparecido, el 9
9 más 4 son 13. Y vamos a ver cuántos puntos tiene ahora mismo el bando nacional. 13, mirad, aquí se me había olvidado. 13, 14 y 1, 15, ¿vale? 15, vale, vamos a ver. El bando nacional tiene... ¡Hola! 6 puntos. 6 puntos. Tengo que recontar, ¿eh? Tengo que recontar. 6 y 4, 10, ¿vale? 6 y 4, 10. Vamos a ver, vamos a dejar esto así para hacer recuento. 10. A ver, tenemos por aquí 10, 11. A ver si soy capaz. 10, 11. Esto nada. 11, 11, 11. Por aquí nada. 11. 11. 12. 13. 13 y 13. Vale, y el bando República 13, 13, a ver aquí, 13. Vale, 13, 14. 13, 14 y 15. Vale, y el bando republicano tiene 9 por la eliminación de una compañía completa. 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 14 y 17. Pues ya está, pues ha ganado el bando republicano por 2 puntitos. Por 2 puntitos, así que hasta aquí hemos llegado. Pues nada, este es el jueguecito de Hella Rapes. Ya sé que me lo habéis pedido hace tiempo, pues ya os lo estoy mostrando. Yo os he mostrado cómo funciona y yo creo que no me he dejado nada en el tintero del funcionamiento de la infantería, con lo cual espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Y bueno, nada, lo que siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y los que no, por favor, suscribiros al canal que así nos ayuda a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos y también, ¡hola! No me he dado cuenta que me he pintado yo aquí. Que hacemos directos los fines de semana y también por aquí por YouTube, evidentemente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.